Continuamos con el libro del Levítico. El pasaje que leeremos hoy revela con lenguaje ritual y solemne el misterio de un Dios a la vez cercano y terrible, cercano porque habita en medio de su pueblo, terrible porque su santidad no admite la impureza. La nube que cubre el propiciatorio no es solo signo de presencia, sino también de límite. El hombre no puede irrumpir en lo divino sin mediación. La figura de Aarón aparece como puente frágil entre dos abismos, el pecado humano y la santidad divina. Antes de interceder por el pueblo, debe reconocerse pecador. Así la expiación comienza en quien media. La liturgia no es simple ceremonia, sino pedagogía espiritual. Enseña que nadie se presenta ante Dios sin purificación, sin despojarse de sí mismo. El gesto de los dos machos cabríos encierra una profunda teología del mal. Uno es ofrecido, el otro cargado con las culpas. Es enviado al desierto como si el pecado necesitara ser expulsado fuera del ámbito de la comunión. El desierto, lugar de soledad y silencio, se convierte en imagen del olvido de Dios, donde lo impuro es apartado para restaurar la alianza. La sangre repetidamente derramada y esparcida no se entiende aquí como violencia, sino como símbolo de vida entregada. Es la vida la que purifica, la que repara la ruptura invisible entre Dios y su pueblo. Todo el rito proclama que el poder del pecado no es trivial. Exige un acto radical de reconciliación. Así, este texto antiguo se eleva como una arquitectura sagrada donde cada gesto habla, el hombre necesita ser reconciliado y Dios en su misterio provee el camino. Primera lectura del libro del Levítico. En aquellos días el Señor mandó a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario detrás del velo, ante el propiciatorio que cubre el arca. Así no morirá, porque yo me muestro en una nube sobre el propiciatorio. Estas son las condiciones para que pueda entrar Aarón en el santuario: con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica sagrada de lino, se cubrirá con calzones de lino, se ceñirá una banda de lino y se pondrá un turbante de lino. Sus vestiduras sagradas las vestirá después de haberse bañado. Además, recibirá de la asamblea de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo expiatorio y hará la expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Sorteará los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para Azazel. Tomará el que haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en sacrificio expiatorio. El que haya tocado en suerte a Azazel lo presentará vivo ante el Señor, hará la expiación por él y después lo mandará al desierto, a Azazel. Aarón ofrecerá su novillo expiatorio y hará la expiación por sí mismo y por su familia, y lo degollará. Tomará del altar que está ante el Señor un incienso lleno de brasas y 2 puñados de incienso aromático en polvo y lo introducirá detrás del velo. Pondrá incienso sobre las brasas ante el Señor para que el humo del incienso oculte el propiciatorio que está sobre el testimonio y así no morirá. Después tomará sangre del novillo y salpicará con el dedo el propiciatorio hacia oriente. Después, ante el propiciatorio, hará 7 aspersiones de sangre con el dedo. Degollará al macho cabrío, víctima expiatoria, presentado por el pueblo. Llevará su sangre detrás del velo, igual que ha hecho con la sangre del novillo. La salpicará sobre el propiciatorio y delante de él. Así hará la expiación por el santuario, por todas las impurezas y delitos de los hijos de Israel, por todos sus pecados.
Lo mismo hará con la tienda del encuentro que habita entre ellos, en medio de sus impurezas. Desde que Aarón entre a hacer la expiación hasta que salga, no habrá nadie en la tienda del encuentro. Hará la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Después saldrá, irá al altar que está ante el Señor y hará la expiación por él. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y untará con ella los salientes del altar. Salpicará la sangre con el dedo 7 veces sobre el altar. Así lo consagrará y lo purificará de las impurezas de los hijos de Israel. Acabada la expiación, tanto del santuario como de la tienda del encuentro y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo con las 2 manos sobre la cabeza. Del macho cabrío vivo confesará sobre él las iniquidades y delitos de los hijos de Israel. Con todos sus pecados se los echará encima de la cabeza al macho cabrío y después, con el hombre designado para ello, lo mandará al desierto. Así el macho cabrío se lleva consigo a región desierta todas sus iniquidades. El encargado soltará el macho cabrío en el desierto. Después Aarón entrará en la tienda del encuentro, se quitará las vestiduras de lino que se había puesto para entrar en el santuario y las dejará allí. Se bañará en lugar sagrado y pondrá sus propios vestidos. Volverá a salir, ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo. Quemará sobre el altar la grasa de la víctima expiatoria. El que ha llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, se bañará y después podrá entrar en el campamento. El novillo expiatorio y el macho cabrío expiatorio, cuya sangre se introdujo en el santuario para hacer la expiación, se sacarán fuera del campamento y se quemará piel, carne e intestinos. El encargado de quemarlos lavará sus vestidos, se bañará y después podrá entrar en el campamento. Fin de la lectura. La segunda lectura es un texto del teólogo y presbítero Orígenes de Alejandría. En este pasaje, Orígenes traza un puente luminoso entre la liturgia antigua y su cumplimiento en Jesucristo. El rito anual del sumo sacerdote, envuelto en silencio y temblor, no era sino figura de un misterio más hondo: la entrada definitiva de Cristo en el santuario celestial, no con sangre ajena, sino con la suya propia, hecha ofrenda viva de reconciliación. El año de gracia se despliega así como un tiempo teológico que no se agota, sino que permanece abierto en la historia. Cristo no se limita a un instante ritual, sino que prolonga eternamente su intercesión, como recuerda Juan el apóstol al llamarlo abogado y Pablo de Tarso al presentarlo como propiciación en su sangre. La expiación deja de ser un gesto repetido para convertirse en presencia permanente. El lenguaje sacrificial alcanza entonces su plenitud simbólica. La sangre ya no remite a víctimas externas, sino a la palabra encarnada que se entrega. Hay aquí una invitación a trascender la figura para abrazar la realidad, a pasar del signo a la verdad que el signo anunciaba. Particularmente sugerente la imagen del Oriente. No es solo una dirección geográfica, sino una orientación espiritual. Desde allí nace la luz, desde allí viene el Oriente, figura de Cristo como aurora que disipa las tinieblas. Mirar hacia Oriente es, en clave teológica, vivir en vigilancia luminosa, dejando que la fe, la caridad y la sabiduría configuren el día interior del creyente. Así el texto no solo interpreta un rito, sino que educa la mirada, invita a habitar el mundo como quien ya vive vuelto hacia la luz, donde la reconciliación no es un recuerdo lejano, sino un presente que arde como incienso ante Dios. Segunda lectura de las homilías de Orígenes, presbítero, sobre el libro del Levítico. Una vez al año el sumo sacerdote, alejándose del pueblo, entra en el lugar donde se hallan
el propiciatorio, los querubines, el arca de la alianza y el altar del incienso. En aquel lugar donde nadie puede penetrar, sino solo el sumo sacerdote. Si pensamos ahora en nuestro verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y consideramos cómo mientras vivió en carne mortal, estuvo todo el año con el pueblo, aquel año del que él mismo dice: me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor. Fácilmente advertiremos que en este año penetró una sola vez, el día de la propiciación, en el santuario, es decir, en los cielos, después de haber realizado su misión, y que subió hasta el trono del Padre para hacerle propicio al género humano y para interceder por cuantos creen en él, aludiendo a esta propiciación con la que vuelve a reconciliar a los hombres con el Padre. Dice el apóstol Juan: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima propicia de nuestros pecados. Y de manera semejante, Pablo vuelve a pensar que en esta propiciación, cuando dice de Cristo, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, de modo que el día de propiciación permanece entre nosotros hasta que el mundo llegue a su fin. Dice el precepto divino: pondrá incienso sobre las brasas ante el Señor. El humo del incienso ocultará la cubierta que hay sobre el documento de la alianza, y así no morirá. Después tomará sangre del novillo y salpicará con el dedo la cubierta hacia oriente. Así se nos explica cómo se llevaba a cabo entre los antiguos el rito de propiciación a Dios en favor de los hombres. Pero tú, que has alcanzado a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, que con su sangre hizo que Dios te fuera propicio y te reconcilió con el Padre. No te detengas en la sangre física, piensa más bien en la sangre del Verbo y óyele al mismo decirte: esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. No pases por alto el detalle de que esparció la sangre hacia oriente, porque la propiciación viene de oriente, pues de allí proviene el hombre cuyo nombre es Oriente, que fue el hecho mediador entre Dios y los hombres. Esto te está invitando a mirar siempre hacia oriente, de donde brota para ti el sol de justicia, de donde nace siempre para ti la luz del día, para que no andes nunca en tinieblas, ni en ellas aquel día supremo te sorprenda, que no sea la noche y el espesor de la ignorancia te abrumen, sino que por el contrario te muevas siempre en el resplandor del conocimiento, tengas siempre en tu poder el día de la fe y no pierdas nunca la lumbre de la caridad y de la paz. Fin de la segunda lectura. Oración propuesta para la beatificación del Padre Arrupe. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo, pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo, Señor nuestro. Amén.